de los intelectuales más destacados de principio del siglo XX, pero cuando falleció, hace 101 años, José Enrique Rodó había caído en el olvido. Con su muerte, con solo 45 años, también su pensamiento, tan trascendente durante el 900, perdió peso. Sin embargo, la obra de Rodó nunca se desvaneció y en este segundo semestre, el académico Gustavo San Román trabajará para traerla nuevamente a las aulas. San Román, que vive y trabaja en la Universidad de St. Andrews, la más antigua de Escocia, dará un seminario sobre Rodó desde hoy hasta noviembre en el Colegio y Liceo Elbio Fernández. Para profundizar en este intelectual y por qué su figura sigue siendo trascendente hoy en día, es que está aquí en estudios con nosotros el doctor San Román. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un gusto tenerlo por acá. Muy amable. Hagamos primero una breve presentación suya, ¿no? Usted se fue muy joven a vivir al Reino Unido. Sí, ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a emigrar? Yo creo que siempre digo que me llevó la asfixia, porque yo estaba en el 78 aquí. Ya se había terminado la guerra interna que tuvimos y estábamos en el medio de un periodo dictatorial que era asfixiante para una persona joven, que yo acababa de empezar en la universidad y era muy desagradable. No había manera de llevar intereses culturales, la curiosidad intelectual de cualquier persona estaba muy, muy controlada. La gente se acordará, los de mi edad, de los tiras que había en la Facultad de Humanidades, que estaba en esa época en la calle Martí, y tú entrabas y era había eso. Que dejar la cédula de identidad. Había que dejar la cédula y de repente si tenías el pelo largo, tenías cierta ropa, te decían que no. Entonces era muy desagradable. Y bueno, el destino se ha portado bien conmigo varias veces. Alguien dijo que las estrellas se alinearon unas cuantas veces en mi vida, y una de esas fue que tuve una oportunidad de irme para allá. Pero Escocia es raro. Bueno, Escocia fue 10 años después de que me fui. Los primeros años fueron en Londres, después las estrellas se alinearon otra vez y me dieron una beca para estudiar en la Universidad de Nottingham, donde está Robin Hood, y a partir de ahí, bueno, me fue bien, porque ¿sabes lo que es que te den? Irme de aquí, y tuve una beca para estudiar. En Cambridge, un doctorado. Y después, a partir de eso, me fue también a Nottingham y fui a hacer el doctorado en Cambridge. Y el doctorado lo hice sobre Uruguay, es lo que hace la gente, muchos. Bueno, eso le iba a preguntar, porque esa es la particularidad, quizás de buena parte de su carrera la ha dedicado a estudiar la obra de intelectuales uruguayos, no solo de Rodó, sino también de Juan Carlos Onetti, de Juana de Ibarburu. Sí. Sí. El viejo Pancho también, me encontré una vez con eso, hice mucho sobre él. Y otros más. Hay un componente de nostalgia un poco en el extranjero. Sí, supongo la nostalgia de alguna manera existe, pero también yo creo que la pregunta que me he estado haciendo todo este tiempo es tratar de entender a este país de alguna manera, ¿no? Pero la proyección internacional de esos nombres no tuvo algo que ver, porque Rodó la tuvo. Claro, yo me he dedicado siempre a grandes nombres, ¿no? Las figuras canónicas. Que lo que salieron de fronteras, ¿no? Los que salieron y los que se conocen mucho fuera salieron. Y más que Rodó no se conoce nadie. Es que es uno de los autores uruguayos más editados en el exterior, ¿no? Y sin embargo, creo que no lo tenemos tan presente, ¿no? No, ese es el problema. Pero además Rodó, para entender a Rodó, digamos, hay que entender a Rodó. No tenemos presente, ese componente, ¿no? De que tuvo ese éxito en el exterior. Hay toda una generación que llegó hasta la de mis padres, al que lo consideraban un pope del pensamiento, de determinado tipo de pensamiento, ¿no? Sobre todo el los arielistas que han seguido hasta tu padre también, y gente como Ardao, la generación del 45, eran sobre todo arielistas, ¿no? Bueno, pero capaz que vale la pena ya situarlo entonces y empezar a hablar de su figura. Estamos ¿Qué es hablando el arielismo, por ejemplo? ¿Qué es el arielismo? Bueno, tenemos que entender cómo surgió. Bueno, el arielismo se inspira, obviamente, en la obra más famosa de él, que es Ariel. Que es de 1900, exactamente. Empezó el siglo ahí, ¿no? Pero quizás antes también podemos decir, más que además de escritor, fue político, ¿verdad? Claro, esa es otra parte del Fue diputado por el Partido Colorado. Sí, Estamos hablando de los primeros años del 900. Una figura del Partido Colorado que se distanció en su momento de José Valle y Ordóñez. Sí. Bueno, lo apoyaba primero. Primero lo apoyaba pero después, claro, estaban ambos. Que no era arielista, seguramente. Bueno, es interesante eso. Hay tantos paralelos entre los dos, ¿no?
Dos catalanes idealistas, eran los dos, hijos de catalanes, y hay un idealismo en Valle, sin duda. Un hombre que quería, él lo dijo, un país modelo, ¿no? Se llevaron muy bien al principio, él lo apoyaba, ambos eran anti-Iriarte Borda, ¿no? Querían salir del colectivismo. Y apoyaron a Lindolfo Cuestas, y después llegó el momento de la verdad en que tenía que cambiarse. Luego, en esos momentos apoyó a Valle sin duda. Hay una carta muy famosa, sobre todo hasta la segunda presidencia de Valle lo apoyó, aunque habían pasado ya por liberalismo y jacobinismo. Y después, bueno, las cosas empezaron a cambiar. Él veía un maquiavelismo en Valle, una falta de atención a lo que él concebía como una política de consenso. Valle trató muy mal a los blancos, por ejemplo, y él quería una proporcionalidad de los blancos en el Parlamento. Esa es una de las razones fundamentales por las que se llevaron mal. Y después, bueno, se puede decir que políticamente ganó Valle. Pero filosóficamente yo no sé si ganó Valle. Bueno, filosóficamente yo creo que ganó Rodó. Eso que estás mencionando es un aspecto importante, ¿no? De cómo marcó su visión republicana en ese sentido, ¿no? Ese aporte por ese lado, ¿no? Él siendo del Partido Colorado, pero reivindicaba eso, ¿no? A la alternancia, la república, la alternancia de los partidos en el poder. Justamente, la proporcionalidad de las elecciones, ¿no? Valle, uno entiende a Valle, porque Valle tenía un proyecto muy idealista, y él no quería molestias en eso. Quería llevar a cabo el país modelo, ¿no?, que llevó. Es muy interesante porque a Valle es muy raro que se lo discuta. Valle es uno de los mitos positivos que tenemos, ¿no? Real de Azúa fue el único que se enfrentó al vallismo en un gran libro, muy interesante. Real de Azúa, un arielista crítico también, ¿no? Pero en definitiva, ¿quién ganó al final? ¿Y cuál fue la ascendencia de Rodó en la juventud en ese momento? Porque todo su discurso parece dirigido a una determinada generación, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar un ejemplo clarísimo. Un ejemplo clarísimo es Carlos Quijano. Por ejemplo. Carlos Quijano fue uno de los fundadores de la revista y de la agrupación Ariel. Fue uno de los primeros que empezó a escribir sobre eso, y pasó por una parábola, si puedo usar el término de parábola en el sentido geométrico, en el que adoró parábola inversa, ¿no? Adoró a Rodó, era un gran ferviente arielista, después bajó por influencias del marxismo, como eran las épocas, ¿no? Las épocas requerían algo, y él era un economista. Claro. Quería algo más concreto de Rodó, y después hacia el final, el último editorial, casi antes de cerrarla, está celebrando el libro que hizo Petit Muñoz sobre la infancia de Rodó, y se ve claramente que este hombre sigue siendo arielista. Y así pasó, entre otros, Fernández Retamar, el cubano, que escribió un gran ataque a Rodó, que se llamaba Calibán, en el 71, en momentos del caso Padilla. Se estaba defendiendo a Castro. Una barbaridad de texto. Eso es una cosa propagandística que se puede entender en la época. Pero también arielista él. Pero otra característica que en su momento también debe haber llamado la atención es que era muy antiamericano, norteamericano, ¿no? Bueno, capaz que sí vale la pena poner el énfasis en cuáles fueron las ideas importantes, ¿no? Claro. Del arielismo y de lo que dio lugar su gran obra, Ariel, pero que dio lugar a esta corriente que Rosario decía, ¿no? El arielismo propiamente dicho. Bueno, yo creo que el arielismo hay dos características fundamentales. Una es el idealismo. Y eso hay que trabajarlo un poquito para tratar de entender de qué va eso. Y la otra es el bolivarianismo o latinoamericanismo, ¿no? Es un hombre que lo miramos ahora, la idea de que somos una magna patria, la dijo políticamente Bolívar, ¿no? Pero el otro que la dijo de manera más filosófica, más abstracta, pero también con un interés muy claro en la fraternidad de estos pueblos, fue Rodó. Y lo dijo en un momento muy clave. No te olvides que Ariel salió en 1900, 2 años después de la guerra entre España y Estados Unidos.
2 años después de que Estados Unidos ayudar a Cuba. Se llevó a Cuba, se llevó a Claro. Filipinas, se llevó a Puerto Rico. Y eso es una cosa que me parece muy profunda, característica del arielismo, que tiene que ver con la identidad cultural de estos pueblos. Él veía una diferencia cultural, identitaria, entre la manera de ser de Estados Unidos. Materialismo Eso, contra espiritualismo, ¿no? claro. Y la idea del espiritualismo, claro, lo que pasa es que el espiritualismo de Rodó no es un espiritualismo vago, de no hacer nada en este mundo, para nada. Él siempre habla de que los valores tienen que llegar a la acción. Entonces, por ahí entendemos lo básico de Ariel. Ariel está haciendo un llamado a todos nuestros países, los países latinoamericanos, que estemos unidos, que seamos una identidad. Y eso es algo que aparte lo ves concretamente ahora. A Rodó le encantaría saber que ahora Uruguay le está dando una mano a otros latinoamericanos, ¿no? Venezolanos, o que están mal, que vienen para acá. De la misma manera que los venezolanos aceptaron a gente del 45 como Ardao, un gran arielista, ¿no? Eso a él le encantaría. No sé si estás aquí, bajás 3 o 4 cuadras, ves el Liceo Rodó, y hay un mural que se acaba de hacer, se hizo el año pasado, por un venezolano que está radicado aquí. Rodó. Sí. Con sus críticas, de alguna manera, él avisó que se venía una preponderancia, podremos decir, de la cultura norteamericana. Él era optimista. Esto es otro de los rasgos del arielismo, ¿no? El optimismo. Hay que se relaciona con las parábolas también, con la del niño que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que hay que ser optimista, que el mundo, si ponemos energía, se puede arreglar. Él, en Ariel, en realidad, critica mucho a Estados Unidos por ciertos valores, que uno lamentablemente, muchas gracias, uno lamentablemente lo escucha hoy a ciertos políticos norteamericanos y dice, no ha cambiado tanto la historia, ¿no? Te pones a pensar. Mira tú lo que está haciendo ahora, lo que estamos ahora, fíjate, un muro que se está proponiendo, Trump está proponiendo un muro entre Estados Unidos y México. Y todavía no estamos ahora, el latinoamericanismo no ha llegado del todo, porque ¿qué otros países han dicho? Estamos con México. La verdad que no es suficiente, me parece a mí. Sí. Estamos todavía en cierta dependencia de eso, ¿no? Perdona, entonces, te está hablando de... No, yo decía si con su crítica él estaba de alguna manera adelantando lo que iba a ser la preponderancia cultural estadounidense, ya sé. ¿no? Lo era muy consciente de eso, pero sin embargo les dice que tienen ellos elementos para mejorar, para irse hacia el idealismo. Entonces no los rechaza de plano. Él muestra los defectos. Y la preocupación fundamental de Ariel es: no copiemos a ese modelo. Es lo que está diciendo. Nuestras ciudades, no te olvides que estamos en momentos en que Buenos Aires era enorme, Montevideo estaba siendo grande también, un aluvión de gente que venía de otros lados, y el problema que teníamos era, según su visión, que no iba a haber una identidad que fuera a integrar a toda esta gente. No ves para nada racismo en él, no ves rechazos de nada, como lo ves, por ejemplo, en Sarmiento, ¿no? Y en otros pensadores de esa época. Que ya un poco hablábamos de alguna de las influencias que mencionaban a raíz de los jóvenes, el impacto que habían tenido en los jóvenes, pero un aspecto que nos consultábamos con Rosario antes de hacer la nota era ¿qué pasó con el pensamiento de Rodó? ¿Por qué quedó en el olvido, podríamos decir, ¿no? ¿A qué lo atribuye? Bueno, que tiene que venir alguien de Escocia a volvernos a hablar de Rodó. Pero yo no sé, yo no creo que se haya terminado del todo. Hay un trabajo que yo hice, justamente se llama Pensamiento y Vigencia y Actualidad del Pensamiento de Rodó. Fue un concurso que hice unos años. Y yo un poco traviesamente, pero en definitiva también con seriedad, me pongo a mirar. Yo estaba escribiendo eso a poco del penúltimo mundial, ¿no? Del mundial de Corea, en el que le fue también a Uruguay. Y tú sabes que yo me acuerdo que me puse a mirar la autobiografía de Forlán. ¿Y qué dice Forlán? Cuando empieza el libro, su autobiografía, dice que sus padres le decían: vos vas a practicar el fútbol, pero antes de eso tenés que terminar los deberes. Y él decía: está bien, eso es lo que hay que hacer. No puedo dejar de lado la educación.
¿eh? ¿Qué hizo la Academia Nacional de Letras de este país? Le mandó un mensaje de aprobación a Tavares sobre la manera en que se conducían los jugadores. Tavares cambió la manera de actuar de los Tavares. Pero Tavares a mí me parece una especie de Próspero de Ariel, ¿no? Que toma, lo escuché ahora hace unos días, tal vez con esto del Mundial actual. Había un señor argentino, no sé, un inteligente comentarista de fútbol, y hablaba de la diferencia que hay entre el entrenador de aquí y el de Argentina, que rechazaba la educación, que no le interesaba nada. No sé, a mí me parece que se quedó mucho de Rodó acá. Uno podría... Claro, pero no lo identificamos. Ahí está. El problema es ese, es decir, yo puedo estar de acuerdo contigo que hay una cantidad de valores que subsisten, pero ¿por qué no volvemos a leer a Rodó? Eso es lo que hay que hacer. Sí, hay que volver a Rodó. Y eso es mi intención, que es modesta, porque estoy en un colegio donde fue Rodó, justamente. Estamos hablando, Rodó. Claro, el Elbio Fernández fue el colegio donde comenzó a estudiar Rodó. Claro, hizo mucho Rodó ahí. Tú sabes que fue un periodista. A los 9 años en su casa empezaba a hacer diarios. Y hizo 2 diarios grandes, pero varios más en el Elbio, ¿no? Mira, el año pasado hubo mucha actividad aquí y en el mundo. Yo di conferencias por todos lados, incluida Palermo, donde murió. Yo acabo de sacar ahora en la Biblioteca Artigas su obra póstuma. Y Palermo en Italia, recordemos por las dudas. ¿Cómo? Palermo en Italia. ¿No? Sí, Palermo en Italia, sí, claro. Él se murió, tú sabes que se murió el 1 de mayo en Italia, 9 meses exactos después de que bajó en el barco el 1 de agosto del 16. Ya iba enfermo, ¿no? Sí, con seguridad iba enfermo. Pero además, mira lo que era Rodó en esa época. Llega 45 a Lisboa, años. 45, sí, cumplió 45. Al otro día amaneció del puerto, se fue aquí el 14 de julio, día de la Bastilla, y al otro día cumplió. ¿Tú sabes lo que es que llega a Lisboa a los 2 días y entrevista a quién? Al primer ministro de Portugal. ¿Qué era Rodó? ¿Cómo era de respetado Rodó? Ya lo ves por ahí, pasa por Madrid brevemente, porque estaba enfermo. Él iba derecho a Montecatini, donde había las aguas estas termales. Sí, termales. ¿no? Fue muy rápido y pensaba volver a París. Pero te digo el respeto que tenía Rodó en todos lados. Tipo que lo conocían en todos lados. En España muchísimo. Me fui por las ramas. Haceme acordar dónde estábamos. De por qué. Entonces yo pensaba que hay que traerlo de nuevo a las aulas. Y el año pasado hubo muchas cosas aquí. Aquí enfrente abrió el Congreso, que nos estábamos quedando en este edificio, los congresistas, lo abrió Tabaré Vázquez, el Congreso. Hubo gente de todos lados, lo apoyó la Intendencia, apoyó todo el mundo. Y yo no quería que eso se quedara. Y bueno, espero que no se ofenda, pero yo estaba con la ministra de Educación de primaria en ese momento y hablamos, vamos a ver si se podría hacer algo de esto, una maestra, ¿no? De tratar de... ¿Con Irupé Bucetí? No, en ese momento no estaban. Moraes, no, el año pasado. Moraes. Edith Moraes, subsecretaria de sí, Educación. Que la saludo y la recuerdo. Justamente hablamos de esa idea, de que se pudiera volver a traer a Rodó de una manera interesante. No es fácil, me parece que esa es la tarea de estos seminarios, con gente que se dedique a la didáctica, eso, cómo traerlo. Y yo contaba que acabo de escribir este enorme libro en inglés y termina el libro diciendo que lo que me inspiró a mí fue hacer una parábola, actuarla. San Román, mi pregunta es, ¿qué grado de éxito puede tener una propuesta de ese tipo en un mundo materialista como el que hoy tenemos? En particular, ¿no? Es decir, porque justamente va en contra de lo que es la orientación no solamente nacional, mundial. Claro. Mundial. Entonces, estamos hablando de espiritualismo, estamos hablando que yo defiendo, idealismo. Yo dije más, para mí es un pensamiento profundamente cristiano que usted me dijo que no estaba tan seguro.
pero a mí me parece que lo tiene. Entonces me pregunto en qué medida en un país como el nuestro, que ha hecho gala de la laicidad, que ha hecho gala del materialismo, que en particular este gobierno está en eso, vamos a traer de nuevo el pensamiento de Rodó a las aulas. Sí, un par de éxito? cosas ahí, Rosario. Creo que sí que hay una beta cristiana en Rodó, sin duda. Rodó, por ejemplo, una de las cosas que hizo, que lo muestro en este libro, es que las últimas, muy consciente de que Salmón laico le llamamos. sí, pero eso, muy consciente de que se estaba muriendo, él escribe en sus diarios, que ahora lo acabo de publicar en Biblioteca Artigas, lo puede mirar la gente, escribe BSD, en las últimas 5 crónicas que envía para Buenos Aires. Bendito sea Dios. Tiene una audiencia con el Papa. Escribe cosas que son claramente conscientes de una tradición. Él entiende el cristianismo además como una tradición cultural, identitaria, pero aparte identitaria, claro. Es lo que somos acá, ¿no? Pero a ver, Rodó y ahora, estamos en el momento en el que estamos muy conscientes de lo que en inglés se llama work-life balance, ¿no? El equilibrio entre el trabajo y la vida interior. Estamos en momentos en los que cada vez más se está hablando de meditar, de buscar momentos en los que estamos más allá del bullicio mundanal. Menos consumo. Menos consumo, estamos en momentos de ecología, estamos en momentos en el que el buen vivir, el llevar una vida en la que estamos nosotros satisfechos, pero que también somos conscientes de nuestra comunidad, de la gente que tiene la diversidad, estamos conscientes de la ciudadanía, del ser buen ciudadano. Del medio ambiente. Del medio ambiente, estamos conscientes de la importancia de la educación. Yo creo que Rodó nos está diciendo cosas que son totalmente vigentes, completamente. Entonces yo no creo que sea tan difícil. Quizás sea optimista yo y arielista por mi lado, pero yo no le veo incongruencia al mensaje rodoniano con las necesidades actuales. Y el llamado a tratar de no ser tan materialista me parece totalmente necesario y viable. Pero tenemos que empezar ahí con los chicos, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿a qué público va dirigido la escuela, el por lo seminario? visto. Bueno, en estos momentos yo lo estoy haciendo en un lugar que hay un curso de magisterio, ¿no? Entonces yo di una conferencia el año pasado ahí, conozco a la gente de ahí, porque aparte miré en los archivos, y hay un curso de magisterio ahí en él. Entonces la gente de ahí puede inscribirse cualquiera, y hay gente inscrita que es gente de magisterio, profesores y gente interesada. ¿Sabes que hay una sociedad rodoniana? Hay una sociedad rodoniana. Que lleva ya unos cuantos años, hay gente interesada en Rodó. Entonces hay gente que está haciendo varias cosas sobre Rodó. Me pasa que una de las cosas que tenemos que pensar, me parece a mí, es también la cosa esta de la identidad de lo que somos. Esto es una lástima no hacerlo notar como nuestro, me parece a mí. Bueno, alguien que tenga Rodó no va a decir, no, yo Rodó no lo quiero, me parece que hay que leerlo. Va en sintonía con todo el espíritu americanista, por pronto, ¿no? Sí, latinoamericano. Claro, totalmente. ¿Cómo se propone acercarlo entonces y hacernos convencernos de que vale la pena me parece, releer o meterse en la obra de... Mira, lo que estamos haciendo ahora nos vamos a enfocar en las parábolas. Las parábolas son momentos. Rodó escribió Ariel en 1900. Ahí hay una parábola, que es la parábola del rey hospitalario, que no sé si te suena, si le suena a la gente. Es un rey que es un político, durante el día atiende a todo el mundo, sus puertas están abiertas, y llega un momento en la tarde en que él cierra las puertas y se va a una especie de templo laico, secular, griego, porque ese es el modelo que tiene Rodó. Rodó está buscando unas raíces que sean distintas a las del norte, y él las busca en nuestra tradición latina y en el mundo hispánico, ¿no? Claro. Que por cierto, una de las críticas a Rodó es que no hablaba mucho de los amerindios, pero si te pones a pensar un poco, no había amerindios aquí, sabemos lo que les pasó a los nuestros, nada que ver con Rodó, pero además, ¿qué es lo que une a toda América Latina? Es la lengua.
no son las diversidades de cada cultura, es la lengua española. A partir de la conquista española. Claro, es eso lo que es una. Entonces, pero eso era un paréntesis, ¿no? Pero está el hombre que se dedica a pensar y a desarrollarse intelectualmente y moralmente el rey. Eso es lo que hace. Trabajo todo el día, pero en un momento en el que me concentro en mi propio desarrollo personal. Eso es Ariel. Y después, Ariel, ¿te acuerdas que es una oración de final de curso, ¿no? De grados, de colación de grados se llaman las universidades ahora, ¿no? Sí. Entonces él le habla a sus alumnos, les da la última clase antes de irse al mundo. ¿Qué valores van a llevar? Y les va diciendo los valores. Cada capítulo tiene características, ¿no? Pero coincidamos que el estilo de Rodó de escribir, que según dicen era perfecto y sí, de una enorme belleza, porque él entendía que la armonía, la belleza eran parte del aspecto de la persona y del equilibrio de la armonía, es hoy por hoy un estilo que a los jóvenes les va a resultar difícil. Claro que sí, pero a ver, yo termino también hablando de esto. Es importante que una maestra lo entienda para empezar, claro, y lo pase. lo puede transmitir. ¿Tú te das cuenta de lo que sería Inglaterra si estuviera Shakespeare? ¿Tú te parece que Shakespeare es algo fácil de leer? No, pero hay que hacerlo, porque Shakespeare explota Cervantes la lengua. Tampoco. Cervantes tampoco. Tampoco. Y nosotros tenemos a alguien equivalente. Eso es lo que tenemos que saber. La prosa de Rodó es de las cosas más hermosas, Dicen que es perfecta, que se han escrito en nuestra lengua. Y la tenemos aquí. Y vamos a decir que no. Entonces yo decía, tenemos una parábola. Este curso va a ser basado en otras parábolas. Las parábolas que escribió en Motivos de Proteo. Si tienes Ariel como la oración final a los estudiantes, lo que se puede entender Motivos de Proteo, que es del libro de 1909, el gran libro de él, es una especie de lo que se llama en inglés tutorías, ¿no? El 1 al 1, tutorials. Yo te di una conferencia y después ves a mi clase y hablamos en detalle el mano a mano. Ese es el mano a mano. Y lo que hemos elegido son las parábolas, porque son cortas, son bellas, hay una moraleja al final, lo que dicen ahí se puede aplicar a otras cosas, y fue inspirada por el Evangelio, ¿no? Fíjate que eso empezó con las parábolas de Jesús. Sí. Así que ahí tienes tu valor. Entonces, en respuesta a lo que me decías, Romina, sobre cómo lo vamos a hacer, vamos a enfocarnos cada jueves primero y último del mes sobre una o dos parábolas. Y la meta que tenemos ahora, a ver, si me preguntás en 4 meses si llegamos, veremos. Pero la meta que tenemos es que hay una especie de guía didáctica sobre las parábolas. Y vamos a estudiar a 10. Pero bueno, estamos empezando a ver cómo me tratan los que van a estar, los seminaristas que van a estar. Pero esa es la idea. Es evidente que tú estás pensando en educadores, porque eso claro, a su vez darlo a entender a los educadores para que esto la retransmitan a los más chicos, ¿no? Claro, porque tú estás hablando para el como educador. yo. Claro, vamos a ver, son maestros, profesores. Tenemos a ver, que no se ofenda o no se enoje si lo menciono, pero tenemos a un dramaturgo que nos va a dar una mano, que es José Lo González, que también anda con otros nombres, que no lo he conocido, lo voy a conocer esta noche, espero, que se ha ofrecido también a dar una mano, porque una de las cosas que te empecé a contar, que a mí me impactó muchísimo, fue que en la calle Caihuá, cerca de donde iba yo al colegio, la Escuela Bélgica, que es una escuela de un nombre muy rodoniano, porque a Rodó le encantaba Bélgica, le pareció un país hermoso y en el contexto de la guerra escribió mucho sobre él, que nació como nosotros gracias a los británicos y casi al mismo tiempo, 2 años después. Yo iba a unas clases con una mujer de teatro, no sé el nombre, y yo hice El pensador y el esclavo. Yo era el esclavo. Empezaba, compadéceme, porque le estaba mostrando los brazos. No sé si recuerdas, el esclavo saca agua del aljibe. Del aljibe, claro. Mientras que está el pensador sacando imágenes de su alma. Entonces hay una especie de paralelo entre los dos. Y bueno, yo quisiera que algo de eso se pudiera hacer, quizás. Una de las maneras de enseñarlo, porque poner al estudiante a que se ponga a leer eso a los 12 años... Es muy difícil. Es difícil. Claro, es muy difícil. Bueno, doctor Gustavo San Román,
profesor de la Universidad de St. Andrews, la más antigua de Escocia desde hace años, quien va a brindar entonces este seminario desde hoy hasta noviembre en el Elbio Fernández. Ha sido un gusto tenerlo por acá, y que Muchas nos haya gracias. traído entonces éxito, a por este supuesto. intelectual. Nos Muy bien, haya ayudado a veremos. recordar a este intelectual. Muy bien, muchas gracias. Que pase Un muy placer. bien y un gusto. Suerte. Gracias.